Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Víctor Raúl Benítez González, economista por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Integración Económica por la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Costa Rica, presidente del Club de Ideas, profesor de la Fundación Getúlio Vargas de Curitiba, Brasil, carrera ejecutiva en multinacionales de bebidas, asesor político de gobiernos y estados en Argentina, Brasil y Paraguay, asesor estratégico de gremios empresariales en negociación de gestión de políticas públicas, especializado en gobernanza corporativa, consultor de organismos multilaterales, exdirector del diario Cinco Días y canales de cable, escritor de libros y artículos publicados en Paraguay y Brasil, estudioso de la geonomía y de modelos de alivio y reducción de la pobreza. Eduardo Nakayama, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, historiador y político liberal. Realizó sus estudios en el Colegio Cristo Rey, egresado de la primera promoción del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Posgraduado en Dirección Estratégica por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Máster en Historia por la Universidad de Paso Fundo, Río Grande do Sul, Brasil. Fundador del Instituto de Derecho de Seguros del Paraguay, de la Asociación Cultural Manduaná y de la Academia Literal de Historia. Miembro correspondiente del Instituto de Historia y Geografía de Mato Grosso do Sul, del Instituto de Geografía e Historia Militar del Brasil en Río de Janeiro, del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, Argentina, y del PEN Club del Paraguay y de la Academia Paraguaya de Historia. Ciudadano ilustre de la ciudad de Humaitá en el 2013, galardonado por el Congreso Nacional con la Medalla del Cabildo en el 2016 por su aporte científico y cultural. Asesor de varias empresas de seguros del Paraguay, del Mercosur y de la entidad Itaipú Binacional, militante del Partido Liberal y fundador del movimiento Renovación Azul. Mario Urbieta, estudiante de Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, exdirector y columnista del Independiente y otros medios escritos y radiales nacionales e internacionales en Colombia, Argentina y Perú, también Radio Cáritas en Paraguay. Ha participado de competencias, investigaciones, disertaciones y proyectos de relaciones internacionales, conflictos armados y derecho internacional con la Universidad Nacional de Asunción, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Paraguay y la WF de la Universidad de Harvard, la legislatura de la ciudad. Ha participado de competencias, investigaciones, disertaciones y proyectos de relaciones internacionales, conflictos armados y de derecho internacional con la Universidad Nacional de Asunción, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Paraguay, la WF y la Universidad de Harvard, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional Brasileño y Paraguayo y otras entidades. Asesor de Comunicación Política y Relaciones Internacionales para entidades públicas nacionales e internacionales. Muy buenas noches. Hechas las presentaciones, un poco largas quizá porque todavía el público no nos conoce, yo le agradezco a Eduardo Nakayama, mi compañero de camino,
con quien hoy comenzamos este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo. Es una muletilla que usamos como un reto o un desafío a un programa heterodoxo dentro de la televisión paraguaya. Corresponde al Club de Ideas, del cual soy presidente, presentar este programa en este formato. Este programa es un programa de preguntas y respuestas sobre la paraguayidad y sobre los paraguayos, donde los protagonistas no somos nosotros, que apenas vamos a lanzar preguntas y vamos a, de alguna manera, comentar vuestras respuestas que estadísticamente vamos a estar recogiendo por medio de un motor que está en un sitio de internet, www.esimposibleserparaguayo.com. Vamos a lanzar preguntas que irán siendo difundidas, comunicadas por medio de anuncios en el propio diario 5 Días y por las redes sociales también. Esas preguntas serán sobre cultura paraguaya, sobre historia, sobre geografía, sobre deportes, sobre opinión pública, sobre juicio ciudadano, sobre creencias, sobre hábitos, sobre costumbres, sobre hábitos de compra, sobre preferencias de marcas y así por delante. En síntesis, es un programa de cultura, entendiendo la cultura como la forma de sentir, de pensar y de hacer que tenemos los paraguayos. También es un programa sobre propósitos, sobre definición de propósitos, en términos de futuro, sobre designios. La materia prima, pues, son las preguntas. Quien puede hacer preguntas tiene una actitud filosófica sobre la vida y de alguna manera puede responder quién soy y a dónde voy. Quien sabe responder quién soy y a dónde voy, tiene una cosmovisión, tiene una manera de ver el mundo. Y quien tiene una manera de ver el mundo, tiene determinados sus hábitos sociocomportamentales, su día a día, su productividad, su cómo reacciona, su capacidad volitiva, su cómo reacciona delante de la vida, delante de los compromisos, cómo se fija objetivos, cómo se organiza para cumplir dichos objetivos y cómo los cumple o no los cumple. De eso se trata este programa que con Eduardo Nakayama hoy comenzamos. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Víctor, para vos, para Mario también, que nos va a acompañar en unos momentos, y para toda la teleaudiencia de 5 Días TV. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio contigo y por la invitación del Club de Ideas que vos presidís, ¿verdad? Para poder de alguna manera colaborar en algo, con un granito de arena al saber también de la gente, pero también aclarando que nosotros no somos, como bien dijiste vos, los oráculos que vamos a decir ni las cosas, ni los protagonistas, sino simplemente quizás los que vamos a generar ciertas inquietudes para que la ciudadanía y los televidentes puedan participar también con sus respuestas, porque también vamos a tener obsequios, no va a ser todo serio esto, no, claro. ¿verdad? Ellos van a participar y sobre todo también nos van a enseñar, como dijiste bien, qué piensan en relación a determinadas cosas, sus hábitos de consumo, qué nos hace a nosotros sentirnos realmente paraguayos, cuál es esa identidad o esa huella digital como es nuestro logo, okay, que nos marca, ¿verdad?, como paraguayos. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es procesar estas informaciones que vamos a tener por parte del público, Víctor. Ya. Hoy es un día histórico, Eduardo, y vos sos historiador. A propósito, he visto tus fotos. ¿De dónde son esas fotos cuando eras chiquitito? Bueno, tenemos varias fotos ahí. ¿Dónde naciste, por ejemplo? Yo soy asunceno, ¿verdad? Yo soy asunceno, pero mi papá es de La Colmena, es uno de los primeros nacidos en el Paraguay, de esa colonia que se afincó en el año 1936, esa colonia de inmigrantes japoneses. Y de parte de madre, mi mamá es de la ciudad de Caballero, el famoso Caballero Pueblo, también en el 9º departamento. Paraguayense, ¿no? Sí, entonces tanto papá como mamá son del departamento de Paraguay. Yo también soy del interior, originariamente. Yo vengo de Carapeguá, de la compañía Espartillar de Carapeguá. Soy un campesino como la mayoría de los paraguayos. Mi padre también emigró de allá, vino a Asunción. De la zona de donde se escribió el Lucero Aguay. Creo que es así, ¿no? Sí. Esa famosa música que dicen que es la música que más
le gustaba al Mariscal López y hoy es día de su natalicio, 24 de julio. Asimismo, se conmemora el natalicio del Mariscal Francisco Solano López, también se conmemora el Día del Ejército Paraguayo y también estamos a 150 años de la evacuación de la fortaleza de Humaitá, ¿verdad? Que cerraba un capítulo dentro de esa sangrienta guerra de la Triple Alianza que enfrentó al Paraguay contra el Imperio del Brasil, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Hay un personaje histórico que a mí me apasiona, Luis, creo que se llamaba Luis Alén, o Paulino Alén. Paulino Alén Benítez, que... ¿De pariente hoy? De pariente lento hoy. es un tipo que lo conocen poco, pero suelo leer libros de historia, no muchos como vos, y me impresiona la forma de cómo él no se vendió al ejército aliado, algo que hoy, por ejemplo, no venderse o no dejarse seducir por el dinero es algo poco común en la cultura de los paraguayos. Quiere decir que no siempre los paraguayos, no siempre nos tembló las piernas delante del oro, porque este personaje resistió y rechazó una carta de no sé si fue de Mitre de Caxias. Sí, en realidad Paulino Alén, que fue uno de los últimos comandantes de la fortaleza de Humaitá, de esa última guarnición que justamente entre la noche del 23 y la madrugada del 24 evacuaría la emblemática fortaleza, resistió a varios ofrecimientos por parte del marqués de Caxias, que estaba como comandante en jefe del ejército imperial y que también en esos momentos estaba, digamos, como máximo comandante, puesto que Bartolomé Mitre se encontraba en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, Paulino Alén resistió estoicamente varios de esos ofrecimientos hasta que angustiosamente por otras circunstancias, ¿verdad? Por haberse cortado la logística a la fortaleza, se vio, digamos, constreñido e intentó suicidarse, ¿verdad? Claro. Bueno, viniendo a hoy, Paraguay es un país de 406.000 kilómetros cuadrados, más o menos somos 7 millones de habitantes. Nuestro Producto Interno Bruto ronda los 35.000 millones de dólares, entre 30 y 35, crece a una tasa anual acumulativa entre el 4 y el 5%. Hoy nosotros en nuestro programa vamos a procurar responder, Eduardo, y espero que me ayudes, porque esto es un laboratorio, una especie de tubo de ensayo de psicología social aplicada, ya eso. Nosotros vamos a procurar responder cómo conviven o cómo convivimos los paraguayos en una economía que crece pero es altamente desigual. Hay un pensador norteamericano, John Rawls, él es el teórico de la justicia social, si le quieres llamar así, y él dice que no existe sociedad posible entre desiguales. Y esta es una sociedad hoy, después de pasada la guerra del 70, después de pasada la guerra del Chaco, tremendamente desigual, tremendamente inicua, brutalmente desigual. Para que tengas una idea, el 10% de los paraguayos más ricos acumula aproximadamente 4,2 veces el 10% de los paraguayos más empobrecidos. Me enseñaron que no hay que decir pobres, porque no es que nacemos pobres per se, sino que la sociedad nos va empobreciendo. Me gustaría poder hoy contestar eso en el transcurrir de los análisis que hagamos, de las respuestas a las preguntas que hicimos. También cómo nosotros los paraguayos construimos nuestras creencias, porque las creencias son importantes, Eduardo, sin importar su verdad. ¿Quién nos hace la cabeza? ¿Quién nos masajea el marote? Porque las creencias nos dan la forma de ver el mundo, construyen, diseñan cómo somos de alguna manera los paraguayos, cómo son los finlandeses, cómo son los portugueses, cómo son los brasileros, cómo son los argentinos. No es que nosotros nomás tenemos sesgos en nuestra forma, en nuestro Weltanschauung, dicen los alemanes, la forma de ver el mundo. También cómo nosotros vivimos y convivimos en un caos, en ciudades caóticas y colapsadas, en un proceso de urbanización que está colapsado, cómo sobrevivimos. Porque hay una Niels y Heisenberg son dos profesores que ganaron el premio Nobel de Física Cuántica y dicen que el caos es automático. No hace falta que hagamos nada para que el caos se instale en una
a nivel subatómico y también en la sociedad. Y por otro lado, también me gustaría conocer, aquí tengo mi copiatín, cómo nosotros convivimos con el miedo, la ambición y la pereza, que son micromotivos que mueven a los seres humanos. Porque nosotros en Paraguay y en la Argentina y en el Brasil, esos son los tres micromotivos que de alguna manera conviven en una sociedad. La gente tiene miedo, miedo de perder el trabajo, miedo por la inseguridad física, por ciudades donde podemos ser asaltados en las calles, miedo de alguna manera a lo porvenir, miedo al futuro. Y de eso es de lo que nosotros vamos a hablar y de eso es de lo que tratan las preguntas cuyas respuestas queremos captar. Nosotros también vamos a conversar hoy sobre cómo se construye la arrogancia del conocimiento, la arrogancia epistemológica, si se quiere decir así. Porque nosotros no todo lo que existe sabemos. Por darte una idea, hoy estuve viendo o escuchando de que le pillan, como decimos los paraguayos, a un funcionario público que vendía 200 unidades de votos. Eso es lo que se llama una parte nomás de lo que se ve. Y lo que no se ve, porque lo que no se ve es muchas veces mucho más de lo que se ve, ¿verdad? La evidencia silenciosa, dicen algunos, dice un autor norteamericano que escribió La lógica del cisne negro, Nicolás Nassim Taleb, dice que no todo lo que nosotros vemos es lo que existe. Los paraguayos tenemos mitos, tenemos leyendas, tenemos creencias, tenemos realidades inconclusas, tenemos realidades no conocidas. Y nuestro programa va a procurar indagar sobre eso también, Eduardo. Perfecto, realmente, como dijiste al principio, también los paraguayos estamos condicionados por distintas situaciones, incluso geográficas, de clima, ¿verdad? Que nos hacen la mediterraneidad que nos ha hecho históricamente tener también ciertos miedos, ¿verdad? Desarrollar ciertos temores, ciertas desconfianzas, ¿verdad? La famosa xenofobia también que está bastante instalada, que se pasa de repente o viajando o conociendo gente de afuera que cuando nos damos cuenta de que no es tan malo como nosotros pensábamos, de que podemos adoptar y aprender también a través de cosas que vienen de afuera y así como vemos también que muchos paraguayos que saliendo de nuestras fronteras han llegado a progresar y muchísimo en distintos mercados difíciles, como el caso de los Estados Unidos, en España, en Argentina. Nos ponemos orgullosos cuando vemos que la milanesa más rica de Buenos Aires es hecha por un paraguayo, ¿verdad? Entonces, ver un poco esas historias de éxito también de nuestros compatriotas afuera y de los que tenemos aquí también, ¿por qué no? Éxitos de adentro también. Por supuesto. Entre algunas de las preguntas que planteamos en el transcurso de este programa, hay preguntas, el día de hoy la mayoría serán históricas. Pero antes, para calentar los motores, nosotros quiero comentar que obsequiamos la participación de nuestros televidentes con algunos aleatoriamente o estocásticamente. Y hay un dicho que en Paraguay dice, paí majeí. ¿Conoces? ¿Escuchaste hablar? Sí, tu tío creo que fue paí. Fue ahí en Carapeguá justamente. En Carapeguá. Y cuando yo era chiquitito, yo recuerdo que existía un paí Nakayama, sí, amigo de mi papá. También él era amigo del Monseñor Mercado, que también amigo de mi papá, que era el dentista del pueblo. Yo era un mitaí, así de 5 o 6 años que corría por las veredas de Carapeguá. Y recuerdo muy bien que mi papá decía paí majeí. Ese es ¿cómo se dice? Una expresión idiomática muy paraguaya. Bueno, nosotros eso lo adaptamos y decimos Nakayama majeí. A mí me gustaría que vos hagas vos no sabías todavía esto, pero con el millennial que nos acompaña, con el joven Mario. Con Mario. Mario inventó esto en realidad, el copyright es de él. Entonces dijimos, ¿cómo podríamos hacer para premiar con una cena cedida para nuestro programa como obsequio que le damos a la gente en uno de los mejores restaurantes de Asunción, el No Me Olvides, que queda exactamente a 50 metros. No Me Olvides es un restaurante que está en una zona gastronómica nueva de Asunción, en Cruz del Chaco, donde está nuestro local del Club de Ideas, 736, y en la esquina está
mi vecino es el restaurante. Entonces, una cena, la pregunta que vos vas a hacer vale por una cena para 2 personas en el restaurante No Me Olvides de Cruz del Chaco y Sousa. Y es una pregunta histórica. No sé cómo es la metodología. Las personas creo que tienen que entrar en la fanpage del Club de Ideas, o pueden entrar también en la propia fanpage de Es Imposible Ser Paraguayo, y allí también se estará lanzando la pregunta que ya ahora está haciendo en vivo. Esto no se publicó, sino que lo hacemos en vivo, de manera de obsequiar a las personas que se enganchan con el programa con una cena que incluye bebidas. Es una cena seguramente gourmet. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Y vos también en tus redes sociales. Vamos a compartir también, voy a compartir también en mi muro, pero la gente tiene que entrar a contestar en la fanpage. Es una pregunta histórica. Una pregunta histórica, vamos a hacer una pregunta histórica. Claro, a ver si pueden poner la placa también. Ya está la placa, ok. ¿Cuál es la pregunta, Eduardo? No, no es la que aparece en pantalla, es otra. Esa es la pregunta. No, es una que dice, ¿quién fue el médico que le amputó la pierna al general Díaz? Ahí está. Esa es la correcta. En primer lugar, ¿quién fue el general Díaz, Eduardo? Bueno, el general José Dubigis Díaz fue el comandante preferido del mariscal López, ¿verdad? Que falleció en el mes de febrero del año 1867, luego una arriesgada misión, ¿verdad? Tratando de ubicar a los acorazados brasileños, ¿verdad? Recordemos que fue también el héroe de la batalla de Curupaytí del 22 de septiembre del año 1866, y durante muchos años y décadas fue considerado el máximo héroe paraguayo. Y muy admirado por mi papá. Por propio y extraño. Y en Carapeguá justamente existe una estatua de él en la plaza central de Carapeguá. Está la estatua del general José Dubigis Díaz, que se colocó a inicio del siglo XX, una hermosa escultura del general José Dubigis Díaz. Entonces, él recibió una herida en la pierna, y a raíz de esa herida se le tuvo que amputar la pierna. Entonces, lo que le vamos a preguntar a la teleaudiencia es, ¿quién fue el médico que le hizo la amputación al general José Dubigis Díaz? Una cena para 2 personas en No Me Olvides. Vamos a estar obsequiando entre las personas que respondan correctamente a la pregunta. Tienen que escribir nomás ahí en el muro. Tienen que escribir nomás la respuesta abajo y ya van a estar participando. Perfecto. Correctísimo. Nosotros entonces vamos a ir a un corte comercial en donde tenemos alguna publicidad bien paraguaya que van a ver ahora. Y a la vuelta me gustaría que comencemos a lanzar las preguntas que ya hicimos, preguntas sobre cultura, preguntas históricas, que se vaya preparando entonces nuestro compañero estadístico, el joven Urbieta, porque a vuelta del corte vamos a mostrar las respuestas a las preguntas, las tortas estadísticas a las preguntas que hemos realizado, y con Eduardo haremos los comentarios correspondientes, contextualizados no solamente a la historia, sino contextualizados también al presente. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales.
y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Consumo lo que es paraguayo, porque es mío, porque me hallo, porque en el mundo nuestra calidad se siente, por la industria Ambareté y la gente purete. Y que vengan de afuera a decirme que no es igual. Yo también sé llegar lejos, haciendo crecer mi lugar. Consumo orgullo, paraguayo como vos. Solicita la renovación de tu préstamo. Haz compras superiores a 300.000 guaraníes con tus tarjetas de débito o crédito de Visión Banco o realiza transacciones a través de Visión Móvil y Visión Online y podés participar en el sorteo de televisores de última generación, barras de sonido, bicicoolers, heladeras y kits de asado. En Visión Banco, vos ponés la pasión, nosotros ponemos el resto. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta con Eduardo, quien está recibiendo ya las respuestas. Está entrando la gente, se engancha. Sí, está entrando, ya tenemos varias respuestas. Y hay acertadas y hay erradas, la mayoría acierta. Sí, ya están contestando. Están contestando bastante bien. Perfecto. Bueno, como es el primer programa, tengo que reconocer que como los paraguayos somos bilingües,
me viene a la mente un chiste de un tío mío que decía, ay cuala ya poba dai cuai moro pipa añepenuta, dice. Entonces tengo acá mi copiatín y en realidad me gustaría que ya entremos directo, vamos a los bifes, como se dice, en el Río de la Plata, para que Mario Urbieta nos presente la primera pregunta, hablando de bifes, una pregunta gastronómica, y nos pueda mostrar cómo respondieron los paraguayos, cuántos paraguayos se engancharon durante la semana leyendo el diario 5 días o fueron de alguna manera, se les llegó con la pregunta por medio de las redes sociales. Y la pregunta es la siguiente, Mario. ¿Cuál es la pregunta? Sí, buenas noches, doctor Víctor Raúl y doctor Nakayama. La primera pregunta que hicimos esta semana a través de nuestro sitio web, esimposibleserparaguayo.com, fue, que es imposible ser paraguayo y no saber con qué se acompaña el sollo. Tuvimos 5 opciones: la batata, el pan, la tortilla, la mandioca y el meyú, todas muy típicas del Paraguay. Y la respuesta fue en un 94%, casi todas las 620 personas que contestaron esta pregunta afirman que consumen el sollo con tortilla. Solamente un 3% respondió pan y también un 3% respondió que lo hace con batatas. Gracias. Eduardo, ¿dónde nace el sollo? Bueno, el sollo es una comida también de origen español, ¿verdad? Gran parte de nuestra gastronomía viene de España, eso nosotros tenemos que saber, porque fíjate que ¿La tortilla misma? No, la tortilla y el sollo, o sea, acá no había carne de vaca, ¿verdad? O sea que la vaca viene con los españoles también, y bueno, y así tenemos también el locro. ¿Quién trae la vaca? Álvaro Núñez. No, el famoso gaete. Gaete. Gaete, que es un portugués que conduce las vacas, que son 7 vacas y un toro, desde Santa Catalina, de la isla de Santa Catalina, hasta Asunción, ¿verdad? Hace el famoso camino del Tapé a Virú. Del Tapé a Virú. Yo viví 10 años en Curitiba y hasta hoy enseño, y mis alumnos dicen el Pe a Virú. Ellos le sacan el Tapé a Virú. Es un camino que se hacía antes, ¿no? Indígena. Exactamente, o sea que eran varios caminos que conectaban a diversas comunidades de origen guaraní y que se cree que también utilizó Alejo García incluso antes del descubrimiento del Paraguay, ¿verdad? O sea, de hecho, a Alejo García se le imputa el ser quien descubrió el Paraguay por tierra, ¿verdad? Hay algunas dudas en relación a eso, pero la mayoría de los autores considera que Alejo García descubrió el camino por tierra al Paraguay, ¿verdad? Incluso fue muerto a su regreso en la zona de San Pedro, ¿verdad? Nosotros, Eduardo, somos una nación. Hoy ya es el Paraguay, el territorio ya es multinacional. Yo creo que ya se hablan varios idiomas y los 3 que más se hablan son el español, el guaraní y el portugués. Creo que se está hablando mucho en el Paraguay, desde Coronel Oviedo para allá. Y sí, y es algo que realmente de alguna manera deberíamos de controlar, ¿verdad? Porque sabemos que los idiomas oficiales son el castellano y el guaraní, ¿verdad? Sí. Son realidades que están, pero sin lugar a dudas son materias pendientes desde hace varios gobiernos atrás, porque obviamente hay una cuestión de soberanía también que debe ser atendida, ¿verdad? Y sobre todo nosotros tenemos que ocuparnos de que gran parte de la población o toda la población se integre no solamente al desarrollo económico, sino también al desarrollo cultural del país, que podamos estar en sintonía y que todos podamos identificarnos con con los mismos símbolos, con la misma gastronomía. Obviamente que por regiones siempre vamos a tener nuestras diferencias y todo eso, pero pienso que el tema del idioma es una de las cuestiones fundamentales. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta con con Mario, por favor. Sí, la segunda pregunta que estuvimos haciendo también desde la web y de las redes sociales fue, el 22 de septiembre se ganó una batalla de 1866 y estas fueron las 5 opciones que pusimos a disposición de los que siguen nuestro programa y nuestra página web. Curupaytí, Boquerón, Campovilla, Utororó y Cerro Corá. Y las respuestas fueron en un 87%, la gente respondió que era Curupaytí, un 9% en segundo lugar Boquerón y en tercer lugar un 4% de gente que respondió que fue la batalla de Cerro Corá. Esta respuesta se hizo durante 2 días, se preguntó durante 2 días a través de la web y a través del periódico impreso de 5 días y respondieron 460 personas.
Y bueno, invitamos a la gente a que se sume, a que se enganche, a que se motive. Aquí veo que son 460 personas más o menos, es decir, casi el 90% de los 460 compatriotas. No sabemos si todos están en Paraguay. Hay que después ver los IPs, Sí. porque cuando ves los IPs puedes ver también de dónde están, porque hay paraguayos en España, hay paraguayos en Nueva York, hay paraguayos en Buenos Aires, y cómo hay paraguayos en Buenos Aires. Yo creo que a nivel de radio, Eduardo, en radios donde más se habla guaraní, no es en Asunción. ¿Sabe dónde es? Buenos Aires. En Buenos Aires. Etanteamina la Buenos Aires. Me ponen por el dial ahí en Buenos Aires y va a haber radios por doquier, radios con hablando guaraní, o puras ellas, o música paraguaya, o guaranías, etc. Perfecto. ¿Qué podemos decir de esta segunda pregunta? Esta segunda pregunta es otra pregunta de historia bélica. Bueno, en 22 de realidad, septiembre. Curupaytí es una de las dos fechas más importantes en el calendario bélico, ¿verdad?, del Paraguay. Sabemos que la otra es el 29 de septiembre también, y Boquerón, que conmemora la victoria de Boquerón, ¿verdad? Que ambas fueron victorias muy resonantes, una en la guerra de la Triple Alianza y la segunda en la guerra del Chaco. En el caso de la victoria de Curupaytí, que fue una victoria principalmente de la artillería paraguaya, que esperó desde las barrancas y con las fosas mejoradas por el general José Dubigis Díaz, justamente semanas antes de la incursión de los ejércitos aliados, que terminó con una resonante victoria paraguaya, con una disparidad de criterio en Paró la relación. guerra. Paró la guerra por casi un año, ¿verdad? Si bien hubieron algunas escaramuzas y batallas también, hubieron muchísimos cambios dentro del ejército aliado, y eso se resintió, ¿verdad? Y cuando el ejército aliado iba a retomar, le vino la epidemia de cólera también. Murió el hijo de Sarmiento, ¿no? Murió el hijo de Sarmiento en el asalto a Curupaytí, o en el intento. Un mitaí. Sí, un jovencito, ¿verdad? Un jovencito que fue muy... Y aparte, muchos hijos de familias patricias porteñas Bonaerenses. perecieron en el intento de asalto de Curupaytí el 22 de septiembre del año 1866. La pregunta que hago es, y probablemente en próximos programas vamos a volver sobre este tema, ¿los paraguayos podemos llegar, Eduardo, a tener en algún momento dado grados de mutua confianza que permitan vencer un desafío? Es una pregunta quizá filosófica. Cuenta Benjamín Fernández, que le suele preguntar al Colorado Gamarra, jugador de la selección paraguaya, ¿cuál es la situación más cómoda para un paraguayo? Y a veces le dice que en el primer tiempo la situación donde los paraguayos estamos de manera relativamente cómoda es cuando estamos ganando, pero que tanto nos desesperamos porque esa situación es cómoda pero al mismo tiempo es incómoda, tiene una gran ambivalencia, es dialéctica ya eso. Y sin embargo tanta es la incomodidad con la sensación de victoria que en el segundo tiempo entramos y ¡zas! Viene en estadística le llaman regresión a la media. Regresión a la media dice que la probabilidad que existe de que un tirador o un pateador de penales acierte decrece a medida que más él va disparando, porque en algún momento dado él tiene que errar para volver a su promedio. Bueno, en realidad este programa mismo es de desafíos, ¿verdad? De desafíos. Nosotros al inicio ya le estamos diciendo que es imposible ser paraguayo y no saber tal cosa. O es imposible ser paraguayo y no conocer tu historia o tu cultura o lo que fuese. Vuelvo a la pregunta. Hubo momentos en la historia paraguaya, Eduardo, en los cuales los paraguayos confiamos los unos con los otros. Porque hay una ley. John Nash ganó el premio Nobel, una mente brillante, dice, la mejor decisión individual es la peor grupal. Y pienso nomás en las últimas elecciones, donde la oposición se fue, las listas legislativas
se fueron todas por separado. Estoy hablando exceptuando tu partido, que es el Partido Liberal, porque era el Partido Colorado, el Partido Liberal y después un archipiélago de listas. Bueno. Y no lograron la confianza suficiente como para ir todos juntos y en el sistema DON llegar a tener más bancas. Pero eso no solamente pasa en eso. En la política también pasa en los negocios. En Paraguay no hay sociedad anónima, porque no hay suficiente confianza para que haya un mercado de capitales, por ejemplo, estoy hablando ahora de negocios, estamos aquí en el diario 5 Días, ¿verdad? Entonces, nosotros los paraguayos tenemos sesgos de capital social, que son grados de confianza, confiabilidad y asociativismo. ¿Por qué lo que, como diría un paraguayo, por qué lo que no confiamos, no nos confiamos los unos a los otros lo suficiente como para generar masa crítica y de alguna manera competir mejor en un mundo desarrollado? Bueno, yo, Víctor, globalizado. Yo, Víctor, soy enemigo de las generalizaciones, ¿verdad? Hoy por lo menos. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos exitosísimos en el Paraguay, ¿verdad? Y uno de ellos es el tema del cooperativismo. Fíjate que el Paraguay tiene uno de los sistemas cooperativos más vigorosos del mundo, ¿verdad? En varias estadísticas yo vi que está apenas detrás del cooperativismo alemán, ¿verdad? Lo que nos demuestra, por ejemplo, en el caso de las cooperativas menonitas, que han logrado un grado de confianza, llamémosle por una cuestión cultural, religiosa, lo que fuese, pero que genera la mayor cuenca lechera de la región. Lo mismo podemos decir cárnica de otras cooperativas que tenemos en Itapúa, en otras regiones del Paraguay, ¿verdad? Entonces nosotros, si tomamos esos ejemplos, podemos decir que el paraguayo ha logrado también ese grado de confianza. Obviamente, cuando nosotros vemos a nivel macro, se encuentra ese sesgo que vos estás mencionando, ¿verdad? ¿Y por qué no hemos logrado avanzar? Y son cosas que también nuestra historia, en este caso reciente, nos va a enseñar. El caso electoral que vos acabas de comentar. No se pusieron de acuerdo. Es un clarísimo ejemplo. Entraba desde Fernando Lugo hasta Camilo Suárez entraba. Así mismo, ¿verdad? Yo hice una simulación. Y son cosas que la cantidad de votos perdidos que tuvieron. Electoralmente, y eso lo decía Litré, que era discípulo de Augusto Comte, que para entender la política hay que entender la sociedad. Para entender la sociedad hay que entender de biología. Para saber de biología hay que saber de química, para saber de química de física y para saber de física de matemática, ¿verdad? Entonces, toda una cadena de cuestiones y biológicamente también nosotros los paraguayos tenemos un comportamiento, ¿verdad? Claro. Pero vuelvo a insistir, este premio Nobel decía de que todo no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Tiene que haber, decía John Nash, un ambiente tal, un ecosistema social tal, en donde el que quiere hacerse del vivo no puede hacerse a menos que todos pierdan, incluyendo él. ¿Se entendió eso? Es decir, si yo me hago del vivo y me voy por la calle Estrella y estaciono en doble fila, es mi mejor decisión individual, pero es la peor grupal. El día en que nosotros podamos entender, porque queremos hacer también un poco de, vamos a decir, de pedagogía aquí en este programa, de que a todos nos conviene, por ejemplo, respetar normas, por la teoría de los juegos de John Nash, nosotros creo que nos va a ir mejor. ¿Conoces el dilema de los prisioneros? Sí, realmente eso que acabas de comentar sobre el tema de las normas, ¿verdad? Y encontramos ciertas culturas como las escandinavas o las germánicas, Austria, Suiza. Yo te coloco la ¿verdad? cultura del Foz de Iguazú nomás. Y sí, también, ¿no? Y por eso, ¿verdad? Pero ellos están condicionados también, el sur de Brasil, de alguna manera, tiene... culturas de inmigrantes. Claro, ¿verdad? Pero eso no es tampoco todo, ¿verdad? Porque una cosa es el aporte humano y otra es también el ambiente, ¿verdad? Cuando uno va a un ambiente donde todo el mundo respeta, uno también respeta, ¿verdad? Entonces, muchas y ahí veces... está pues, el ecosistema. Claro. Es el ecosistema, o sea, las reglas del juego. Tiene que haber un réfere, ¿verdad? Tiene que haber un réfere que no precisamente es el Estado. No precisamente. No, totalmente. Uno tiene que hacer las cosas bien porque... para uno. No, tiene que haber punición social. Claro, pero uno tiene que empezar por uno mismo. Es decir, no porque nadie me ve ahora voy a tirar la basura, no porque ahora nadie me ve voy a tirar mi chicle, voy a pegar debajo de la mesa, no porque nadie me ve voy a tocar lo que es ajeno. Claro. Hay un cosas. profesor norteamericano que dice que corrupción es todo desvío de toda conducta reglada,
honesta, íntegra. Creo que se llama Robert Klitgaard, él dice que corrupción es igual a hacerte la imagen de que estamos haciendo una ecuación. C, corrupción, igual a monopolio del poder, más impunidad, menos transparencia. Entonces C es igual a M más I menos T. Entonces en el primer miembro de la ecuación habrá mayor corrupción a mayor monopolio del poder. Ergo, tenemos que tener una sociedad mucho más democrática, ¿verdad? No tiene que haber mucha acumulación de poder para que la corrupción no sea proporcionalmente relacionada a ello. En segundo lugar, impunidad, ¿verdad? A mayor impunidad, mayor corrupción. Directamente proporcional. Y lo que es indirectamente proporcional es la transparencia. A mayor transparencia, ¿verdad? Habrá menor corrupción, porque es inversamente proporcional. Dicho esto, con mis alumnos hicimos algunos análisis microeconómicos de cómo piensa un fiscal de la Receita Federal corrupto. Diríamos aquí en Paraguay, cómo piensa un inspector de aduana. Él dice, voy a aceptar el soborno si el valor de ese soborno, comparado con, y en el otro miembro de la ecuación, mi salario, que lo recibo por ser funcionario público, ¿verdad? Más el prestigio social que me da ser íntegro, menos el castigo que puedo recibir si me pillan, multiplicado por la probabilidad de ser pillado y ser castigado, ¿verdad? Si el soborno es mayor que esa segunda parte de la ecuación, el fiscal de la Receita Federal, que es el Ministerio de Hacienda en Brasil, acepta ese soborno. Bueno, vamos a seguir después en el próximo bloque haciendo este tipo de elucubraciones filosóficas. Me gustaría que podamos ver ahora qué piensa la gente, porque hemos hecho preguntas a la gente sobre las mismas preguntas que hemos planteado y que seguiremos planteando, y vamos a escuchar a la gente en la calle. ¿Cuál es tu preferido? ¿Continental, BBVA, Itaú, BNF o Sudameris? BBVA. ¿Cuál es la mejor cerveza cuando hace calor? ¿Sí? Pilsen, Brahma, Heineken, Coronita o Paulaner. Coronita. Bueno, ahora quiero que me traduzca estoy perezoso en guaraní. Opción A, Xargel. Opción 2, Xebaí. Opción 3, AQC. Opción 4, Xecaneo. Y opción 5, Xecaihue. Xecaihue. Es imposible que vos seas paraguayo, señor, y no sepas cuál es el mejor banco. ¿Sí? Te iba a decir. Continental, BBVA, Itaú, BNF o Sudameris. Conti. Continental. Perfecto. Y en el verano paraguayo, que es muy caliente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la mejor cerveza para aplacar ese calor? Brahma. Pero las opciones eran Pilsen, Brahma, Heineken, Corona y Paulaner. Pero Pilsen es la mejor, Blois. Perfecto. Ahora quiero que me diga cómo se dice estoy perezoso en guaraní. Tenemos 5 opciones. Xeargel, Xebaí, Xecaneo, AQC o Xecaihue. Xecaihue. La mejor película de los últimos años en Paraguay. 7 cajas, Los Buscadores, Libertad, Mangoré o Las Herederas. 7 cajas. La mejor hierba. Pajarito, Campesino, La Rubia, Selecta o Curupi. Curupi. ¿Quién escribió La Chuchi, la canción La Chuchi? Maneco Galeano, Emiliano R. Fernández, Mangoré, Agustín Barrio o Cambaí. El primero, creo que. Maneco Galeano. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social
militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Estamos de vuelta en el programa Es Imposible Ser Paraguayo. Gracias por continuar con nosotros. Quizá tengamos todavía algunos errores en nuestro primer programa, pero ya tenemos el primer obsequio que estocásticamente hemos dado entre todas o aleatoriamente entre todas las personas que respondieron a la pregunta Nakayama Hei, que hizo aquí el doctor Eduardo Nakayama. Y la pregunta fue... no sé si Mario va... Sí, muchas gracias, doctor. A los dos doctores, bueno, como en el primer bloque habíamos anunciado, el doctor Nakayama hizo una pregunta al público que consistía en, bueno, ¿quién sabía quién fue el médico que le apuntó la pierna al general Díaz? Habían 4 opciones: el doctor Skinner, el doctor Stewart, el doctor Solalinde y el doctor Estigarribia. La gran mayoría, probablemente casi todos, es imposible ver todos los comentarios, pero consultaron la Google. gran mayoría probablemente consultaron Google. Consultó Google. O al abuelo, al tío, capaz. O al abuelo, al profesor de historia. A una callama en su casa probablemente. Hay una callama en la casa. Algo parecido. Y la persona que se escogió para darle este obsequio, que es una cena en el restaurante No Me Olvides, es la señorita Mariela Jiménez Gómez, con quien ya nos vamos a poner en contacto en breve. Bueno, la señora o la señorita, quien fuere, Mariela González Gómez, que parece que es amiga, acá me cuenta de Facebook. Así mismo estuve viendo, del doctor. Mucha gente, Sí. o sea, muchos contactos míos estuvieron respondiendo a la pregunta. Sí. ¿Verdad? Entonces, acertó pico. acertó la mayoría, acertó realmente espectacular, ¿verdad? Espectacular, porque sobre todo las 3 de las 4 opciones eran posibles, ¿verdad? Porque eran médicos de verdad. Fueron médicos de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Tanto el doctor Stewart, ¿verdad? Guillermo Stewart, que fue el jefe de sanidad del ejército paraguayo, como el doctor Frederick Skinner, que era la respuesta correcta, como también el doctor Cirilo Solalinde, que fue médico del Mariscal López, y el doctor Estigarribia, que fue un viejo médico que en esa época ya estaba bastante mayor, pero fue el facultativo que acompañó al doctor Francia en su deceso. Perfecto. Volvamos entonces a las preguntas que hicimos durante esta semana. Y la pregunta que más respuestas tuvo es aquella a la cual quiero referirme ahora, y me gustaría que Mario Urbieta nos señale los resultados. Sí, como he mencionado, le preguntamos a los paraguayos quién es el héroe máximo de la patria. Pusimos 5 opciones: Francisco Solano López, Bernardino Caballero, José Félix Estigarribia, Carlos Antonio López y Gaspar Rodríguez de Francia. A lo que en un 44%, casi la mitad de los paraguayos respondieron que el Francisco Solano López, el mariscal Francisco Solano López, era el héroe máximo de la patria, seguido por un 27%, de Gaspar Rodríguez de Francia. Le sigue con un 13% José Félix Estigarribia. En cuarto lugar, Bernardino Caballero con un 10%. Y por último, solamente con un 6%, Carlos Antonio López. Correcto. Casi la mitad de los paraguayos atribuyen a un líder militar, 45%, 44%, el carisma o el liderazgo de un héroe, el heroísmo. Entre paréntesis, tendríamos que definir qué es el héroe. A ver si podemos googlear después y definir. Acá justamente tengo ¿Qué quiere decir héroe primero? La definición de la Real Academia Española es persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Esa es la primera acepción. La segunda, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Entonces, y después ya viene de acuerdo a un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y las demás acepciones, ¿verdad? Pero las primeras 2 son las más importantes. Repito, persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Y la segunda acepción, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Entonces, Víctor Raúl, obviamente el héroe no solamente tiene que ser un militar. Perfecto. Nosotros, una aclaración que queríamos hacer, porque también entre los comentarios nos dijeron muchísimo. Sí. ¿Por qué no lo colocaron a Eligio Ayala? ¿Por qué no lo colocaron a Eusebio Ayala?
porque no le o sea, había tantas posibilidades de Pero colocar. teníamos el multiple choice hasta 5 nomás. Exacto, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Sí. Y obviamente el Paraguay es una tierra de héroes, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí muchos héroes y también tenemos heroínas, ¿verdad? Tenemos una cantidad de mujeres que se han destacado. Nos olvidamos este tema de la equidad de género. Nos van a bajar la caña después las telespectadoras con relación a esto. Prometemos que vamos a enmendar este error en los próximos programas. Ahora, el 27% Gaspar Rodríguez de Francia, un doctor en teología, creo que era, o en leyes. Doctor en teología por la Universidad de Córdoba. Que estudió en Córdoba, sí. Yo estuve en la clase. Fui a visitar Córdoba una vez, en la clase donde él estudió. Y quiere decir que solo 1/3 de los paraguayos atribuimos heroicidad, creo que se dice así, o heroísmo, a un líder civil. Mientras que casi la mitad de los paraguayos confiamos o atribuimos heroicidad a un líder, vamos a decir, militar. De hecho, eso ¿Qué debe estar subyaciendo allí? Bueno, yo pienso que en gran parte del mundo se tiene eso, ¿verdad? Porque históricamente el héroe correspondía al líder militar, a aquel que llevaba adelante a un pueblo, claro, que vencía las cosas. Fíjate o que te protegía físicamente. En el caso de España, el famoso Cid Campeador. Perfecto. Y bueno, también en diversos países donde resaltan los héroes militares, incluso en la Argentina, San Martín también, que fue un héroe militar, ¿verdad? En el caso del Brasil, ellos tienen sus héroes, a quienes nosotros consideramos villanos, ellos consideran obviamente héroes. ¿verdad? No olvidemos que sí, vamos a retrotraernos, señor historiador, a 100 años atrás, 1918, y estamos nosotros ya con la tecnología de hoy y hacemos esta pregunta, ¿quién saldría? ¿López? Yo pienso que ¿Quién era López en 1918? No, estaba proscrito. Claro. Estaba proscrito. 100 años atrás, para que veas cómo cambia el imaginario colectivo. Sin lugar a duda hubiese salido el general José Dubigis Díaz. Porque incluso se hacían procesiones al mausoleo de la Recoleta donde reposaban los restos del general José Dubigis. Y él fue proscripto hasta 1936 por ahí. Rafael Franco creo que fue uno de los que lo rescató. Él es el que lo lleva, digamos, al máximo sitial, ¿verdad? Pero el proceso de reivindicación de López empieza ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que es muy criticado por los círculos intelectuales, ¿verdad? Existe una famosa polémica que es la polémica entre Juan Eoleari, lopista, y Cecilio Báez, antilopista, donde entre ambos, digamos, generan esa discusión que está plasmada en un libro que se llama Polémica sobre la historia del Paraguay, de editorial Tiempo de Historia. Aquellos que quieran comprar, es un libro recomendado, donde se compila esta polémica, ¿verdad? Posteriormente, en la década del 20... No había encuestas en esa época. No había encuestas. No había esa encuesta que gana 30%. No tenían todavía los motores de búsqueda y que tiene. Gana por 3, no. Y 7 veces se equivocaron nuestros encuestadores de hoy, sí, usando Excel. Y bueno, imagínate vos. 7 veces, porque 30 era al comienzo y después se ganó por 3,7 en las últimas elecciones. Y cuando venía a este programa decía, ¿cuántas veces? 7,5 veces se equivocó el encuestador. Pero eso también cambia, ¿no? Porque hay un personaje que se llama Robert Merton, que habla de la profecía autocumplidora. Y hay otro personaje, y estamos hablando de héroes, y estamos hablando de personajes. Se puede también construir o no sé si se dice construir la imagen heroica de alguien. Claro que sí. El mismo Eligio Ayala, sí, que va a Europa, él estuvo 10 años ausente del país, y él dice que si bien aprendió mucho en Europa, mucho tuvo que desaprender. Aprenderlo es desaprender primero. Uno tiene que desaprender porque hay muchas cosas que nosotros imaginamos y que no fueron así, ¿verdad? Que son mitos que tenemos en la historia, ¿verdad? El famoso mito de que Madame Lynch enterró con sus propias manos. Que eso era medio... Claro, eso es romántico, ¿verdad? Eso quizá no sea una mentira, pero se exageró la verdad. Claro, ¿verdad? Si nosotros vamos desde el punto de vista histórico y real, ¿verdad? Incluso está el pago que se hizo a la persona que si mal no recuerdo, era Cabriza el apellido, del soldado que enterró los cuerpos de Francisco Solano y de Panchito en Cerro Corá, ¿verdad? Nosotros podemos decir en forma metafórica que Madame Lynch enterró a su
a su marido y a su hijo, ¿verdad? Pero no que lo haya hecho con sus propias manos, ¿verdad? Claro. Yo le invito a cualquiera, como dice el historiador Luis Verón, mi colega, a que trate de cavar, no un metro, 20 centímetros nomás, una fosa, ¿verdad? Claro. Con su uña a ver si se puede, ¿verdad? En una tierra dura como se tienen en la Mambay. Claro. Bueno, una cuestión todavía sobre el mismo punto, digamos. La sociedad paraguaya, Stroessner pues nos hizo mucho la cabeza. Yo por lo menos soy de la generación, la educación que yo recibí en colegios nacionales, 100% nacionales, Escuela República Argentina, Colegio Nacional de la Capital, turno noche, esa es más o menos mi Universidad Nacional de Asunción. El general Alfredo Stroessner nos hizo la cabeza a nosotros. Se podría decir que los resultados que hoy tenemos, donde Francisco Solano López es el número 1, en gran medida es también porque Stroessner tenía una cultura militar, pues era la que a nosotros nos enseñaban. ¿Hay algún grado de influencia en este 44%? Yo pienso que sin lugar a dudas sí, ¿verdad? Sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que en el 36, cuando sube Rafael Franco, sí, su intención de convertir el Panteón, el oratorio, perdón. Él lo terminó también. Creo. Era el oratorio de la Virgen de la Asunción y él lo convierte en Panteón. También tiene, digamos, la intención de dejar de lado a los que habían ganado la guerra del Chaco, ¿verdad? O sea, que dejar en un segundo plano a Estigarribia, a Eusebio Ayala y a muchos otros. Recordate que Eusebio Ayala muere en el exilio en el año 1942 y recién después de la caída de Alfredo Stroessner, durante el gobierno del general Andrés Rodríguez, sus restos son repatriados y llevados al lugar donde corresponde, que es el Panteón Nacional de los Eusebio. Eusebio. En la época de Eusebio Ayala había todavía mensú. Porque me cuentan a mí que Rafael Franco fue el primero que elimina la institución del mensú y comienzan las 8 horas de trabajo diarias, las vacaciones, etc. Sin embargo, estuve leyendo unos estudios que me hicieron llegar estudiantes, amigos, unos trabajos de investigación, mejor dicho, de la Universidad Católica, y muestra que hoy en Paraguay todavía hay mensú. Yo le llamo mensú urbano. El 67% de la mano de obra paraguaya, de la PEA, población económicamente activa que trabaja, recibe salario mínimo o menos. Quiere decir que 1/3 de los paraguayos, no más, reciben salario mínimo y 2/3 casi de los paraguayos todavía son mensús, si se puede decir así, o mensúes urbanos. Quiero nomás que tengamos siempre la perspectiva también de contextualizar lo que fue el pasado y lo que es todavía y lo que es hoy todavía. Y ese es el precio que se paga, Víctor, por la informalidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos... La informalidad laboral enorme. La economía también, ¿verdad? O sea, nosotros 50% dice Sebastián Hacha. Sí, nosotros tenemos una economía gigantesca que no se registra en los papeles, ¿verdad? La economía MAU del Paraguay es la mitad de 30.000 millones. Ñamo y chupé 15.000 millones de dólares es economía MAU. 30 más 15, 45. Imagínate esa Podría ser más, 50.000 millones de dólares debe ser hoy el Producto Interno Bruto Paraguayo real, que ahora el gobierno de Mario Abdo Benítez dice que va a combatir la evasión, va a subir la presión tributaria sin subir los impuestos. Yo pienso que eso es importante, ¿verdad? Hablando de todo un poco de héroes de antes y de ahora, y, de hoy, claro. Y sobre todo de la sociedad también, cómo se va transformando, ampliar claro. esa base tributaria o sobre todo a sincerar lo que se tiene, ¿verdad? Porque claro. nosotros no podemos agarrar y pretender generar nuevos impuestos si nosotros no combatimos la evasión gigantesca que existe, ¿verdad? Porque eso lo único que va a hacer es acogotar al pequeño porcentaje de gente que paga, ¿verdad? La gente que está en la informalidad, la gente que directamente no tributa, va a seguir sin tributar, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y sobre todo, primero trabajar para optimizar el sistema tributario que nosotros tenemos en este momento. Es muy fácil follow the money, dicen los gringos. Es muy fácil pillarle al que evade. Si vos conectás el computador de en Brasil hacen, conectás el computador de Hacienda, Aduana, Banco Central, IPS, y los algoritmos comienzan a trabajar en vez de vos, y ahí los algoritmos no se venden, los algoritmos no se corrompen, y es muy fácil pillarle
al tipo que mueve mucha plata, tiene muchos empleados y siempre pierde. Su balance siempre pierde. Es muy fácil. Bueno, yo quisiera pasar a una parte del programa más placentera, que es premiar. ¿Por qué te hablé del salario mínimo? El salario mínimo paraguayo es 2 millones y pico. No sé exacto cuánto es, creo que es 2 millones y pico. Una cuarta parte del salario mínimo paraguayo es 510.000 guaraníes. Nosotros en este momento vamos a premiar con 510.000 guaraníes, o vamos a obsequiar a las personas que han creído en nuestro teaser. O sea, sigilosamente todavía hemos estado nosotros haciendo una especie de beta, de versión beta de nuestro programa Es Imposible Ser Paraguayo. Y la gente que comenzó a creer en el motor que tiene algoritmos, vaya la redundancia, www.esimposibleserparaguayo.com, a la gente que creyó de que realmente le vamos a obsequiar con un salario mínimo paraguayo por mes, partido en 4 partes. Esperemos más adelante tener más gente, más patrocinio a nuestro programa, y nuestro gran objetivo es dar un salario mínimo paraguayo por semana a los jóvenes, adultos o niños que tengan Facebook, se inscriban con Facebook o a través de otras redes sociales. Y la persona que aleatoriamente va a llevar el obsequio, tengo aquí el nombre, es una dama. Hoy ganaron dos mujeres. Eso compensa nuestro machismo en la elección de los personajes históricos que hemos nosotros trabajado como alternativas dentro de la selección múltiple. Y se llama Julieta Molinas. No sé de dónde es, no sé su profesión. Quizá después Mario va a ponerse en contacto, le va a seguramente enviar un mensaje a través de las redes sociales para que Julieta Molinas, acá está el nombre, Julieta Molinas, pueda venir el próximo martes a las 21 horas a nuestro programa aquí en 5 días en el piso 15 del World Trade Center. Es así, ¿verdad? El piso del Paseo de la Galería, perdón. Torre 1, es que estoy confundido. World Trade Center es el vecino. Víctor González Acosta va a estar contento, ese es un chivo. Ese es un chivo comunicacional. No nos paga nada, claro. Pero entonces en la Torre 1, piso número 15 del Paseo La Galería, también es otro chivo, es un shopping acá que está al lado. Nosotros vamos a entregarle un cheque por 510.000 guaraníes a Julieta Molinas. A lo mejor es una estudiante o a lo mejor es una profesional que está siendo de alguna manera obsequiada con este regalo ya hecho. Correcto. Nosotros queremos volver entonces con Eduardo a hacer unos comentarios de cierre. Eduardo, y tengo acá el análisis que quería reivindicar un poco al final. Uno de los objetivos del programa es tener aquí un laboratorio cultural de investigación. Hacemos un poco de universidad también. La universidad tiene 3 objetivos, dice. Tiene que generar nuevos conocimientos, mucho insumo que hemos usado, incluyendo el videíto que estuvimos pasando. Yo quiero que vos sepas que hicieron estudiantes universitarios que voluntariamente están colaborando con nosotros, entre ellos Mario Urbieta. De manera que otro de los objetivos es definir para el Paraguay un sentido de propósito, procurar construir como dice el mismo video, un sentido de designio, porque solamente vivimos de alguna manera con calidad de vida, o buscamos calidad de vida, buscamos progresar, si nosotros tenemos un objetivo detrás del cual vamos. Todos dicen los psicólogos y los psicólogos sociales también, los sociólogos, los politólogos, los contractualistas sociales, ¿por qué no? Dicen que nosotros todos tenemos o deberíamos de tener un propósito. Y dicho propósito está representado o está conformado o configurado por 3 elementos. Tus valores, que te motivan; tus talentos, que te sale todo de balde, diría un paraguayo. El Cirque du Soleil, gente de mucho talento. La selección campeona del mundo, Francia, una selección de talentos. Y también tu historia,
de dónde venís, que vos sos experto en eso. Entonces, tu historia, tus talentos, que te sale todo de balde, y tus valores, que te motiva, determinan tu propósito. Y hoy nosotros hemos comenzado a definir un propósito en base a la historia. Vamos a ver después, en base a la opinión pública, en base a los talentos que vamos a seguir investigando en el pueblo paraguayo para ir buscando un sentido de propósito, Eduardo. Y te agradezco que me estés acompañando. ¿Tienes un comentario al respecto? No, te quiero agradecer nuevamente la invitación, Víctor. Esperemos que haya sido también del agrado de la teleaudiencia esta modalidad bastante novedosa, interactiva con la gente, donde, como dijimos al principio, no queremos ser nosotros los protagonistas, sino vos, o sea, el público. Queremos que vos puedas participar y también nosotros de alguna manera retribuir esa participación que tenés con las distintas preguntas, porque Mario, el joven que nos acompaña, también nos decía que muchas veces afuera es difícil, porque hay mucha gente que está acostumbrada a los programas humorísticos, que le embroman, le hacen jugadas, qué sé yo. Hacen bromas, sí. Entonces, al principio le costaba un poco llegar que la gente le responda. Exacto, y que crea que en serio es un programa. Y bueno, nosotros eso estamos haciendo. Entonces le invitamos a la gente que vea el microfonito de 5 días, que realmente responda, porque hay muchas cosas que queremos saber de parte de la sociedad, sus hábitos de consumo, qué creen sobre la cultura, sobre la historia, qué quieren, hacia dónde quieren ir, ¿verdad? ¿Qué país queremos construir entre todos? ¿Qué opinan de lo que debemos hacer con Itaipú? ¿Qué opinan de cómo vamos a renegociar o negociar Yacineta? ¿Qué opinión tienen sobre el aborto? ¿Qué opinión tienen sobre el matrimonio igualitario, que son los temas del momento? Pero hay temas mucho más importantes. ¿Qué opinión tienen sobre la pobreza que hay en Paraguay, que es prácticamente 1/4 de la población paraguaya? ¿Qué opinión tienen sobre cuanto más crece la economía, más paraguayos se fueron a Europa? En el 2004, Nicanor Duarte Frutos comenzó la racha de crecimiento vigoroso de la economía anual acumulativo exponencial. Sin embargo, desde 2004 es cuanto más paraguayos y sobre todo paraguayas han ido a España. Yo les agradezco, yo soy Víctor Raúl Benítez, soy el presidente del Club de Ideas, con Eduardo Nakayama, mi compañero de camino y mi compañero de sueños, con Mario Urbieta, un joven milenario, como se dice hoy. Millennial, en este mundo postmoderno. Agradecemos al equipo de 5 días, a Mónica y su Action Team, que está allá, le estoy mirando. Y les esperamos el próximo martes en el programa, propiamente dicho, televisivo. Pero a partir de mañana les invitamos a que se enganchen y a que compren el diario 5 días o ingresen a las redes sociales del diario 5 días, ingresen a las redes sociales o nos sigan a través del Club de Ideas, a través del Twitter del Club de Ideas, a través de la fanpage del Club de Ideas o a través de la fanpage del mismo Es Imposible Ser Paraguayo, que es nuestro programa, y comiencen a responder las preguntas de manera tal que nos encontremos de nuevo dentro de 8 días aquí a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta, ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros.
Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.